Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, temores y también comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Buenas noches, qué gusto saludarlos a todos en otro episodio más de Vidas Extraordinarias. Es un honor para nosotros estar acá. Mi nombre es Bairi González y me gusta este programa porque aprendemos cómo tener una vida extraordinaria. Y siempre lo he entendido y lo he ido aprendiendo y aplicando a mi vida de este modo, y es que el conocer cómo funcionan las cosas, cómo deberían de funcionar, cómo Dios pensó que nos iba a dar las cosas o la vida o sus planes, sus propósitos, su voluntad, eso al entenderlo nosotros nos va a ayudar a tomar decisiones en pos de cumplir ese propósito, en pos de obtener esas buenas cosas que Dios tiene para cada uno. A veces lo dudamos, a veces decimos es que estoy pasando este problema o esta prueba, pero no hemos entendido cómo funciona la voluntad de Dios, el plan de Dios para nosotros, el amor de Dios hacia nosotros. Y entonces no podemos tomar decisiones correctas, nos equivocamos, y eso en el aprendizaje es esperado, que uno se equivoque, y gracias a Dios, Dios lo perdona a uno para poder reiniciar o iniciar en una hoja en blanco. Así que vamos aprendiendo cómo funcionamos. Y por eso me gusta, para poder llegar a tener una vida extraordinaria desde aquí. Claro que nuestra vida extraordinaria, al aceptar a Jesús, nos da una vida eterna, extraordinaria. Somos salvos ¿de qué? Ya hemos hablado eso en el episodio de la muerte, donde se habla de la muerte eterna, y que realmente el concepto del mundo, el concepto del sistema, nos ha dejado un concepto de la muerte diferente al que Cristo, al que Jesús, al que Dios tiene acerca de eso. Y eso lo aprendimos en ese episodio, y hemos venido aprendiendo otros aspectos acerca de la vida en Dios que nos ayuda a tener una vida extraordinaria desde ahora. Así que si tú has experimentado algún cambio, has experimentado alguna bendición a partir de los programas que se han dado, pues te incentivamos a que los escribas en los comentarios, a que lo compartas a otras personas, les puede ayudar. Así que, bueno, es un gusto estar acá. Estoy con el pastor Rigoberto González, Amén. quien va a Amén. hablar acerca de un tema que nos va a ayudar mucho a llevar esta vida extraordinaria de una manera que no habíamos imaginado antes. Es un tema muy, muy interesante, así que bienvenidos. Bueno, Dios los bendiga una vez más aquí con ustedes nuevamente, llegando por medio de estos canales, y gracias por sintonizarnos en esta oportunidad. Como dijo Bairi, hemos estado tratando multitud de temas, varios temas, diversidad de temas, todos enmarcados en el plano bíblico, por supuesto. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema del mundo sobrenatural, el mundo espiritual. Y para ello tenemos que ingresar especialmente al tema de los dones del Espíritu Santo. Solo hay que hacer la aclaración que la iglesia de Cristo es un ente sobrenatural, porque su naturaleza es sobrenatural. Comenzando desde el nuevo nacimiento, o sea, alguien que ya es grande que tenga que nacer otra vez, eso es sobrenatural. Bueno, arrancando desde allí, nos grita la naturaleza de la iglesia. La iglesia es totalmente sobrenatural. La iglesia en esencia es sobrenatural y espiritual. O sea, no es lo que vemos. La iglesia realmente es lo que no se ve. Porque el nuevo nacimiento se ve en el resultado de los cambios que la gente tiene, pero el ser nuevo que tiene no se puede ver. Es la nueva criatura que está en uno. Pero uno puede ver el resultado, pero en esencia
no se puede saber si alguien nació de nuevo. ¿Por qué te digo? Porque no podemos verlo. Pero la esencia del cristianismo es espiritual. O sea, cuando viene el Espíritu de Cristo al espíritu humano y le da vida, es algo sobrenatural. Por eso Nicodemo, el maestro de Galilea, uno de los principales maestros de Galilea, no entendió cuando Jesús, y sabía mucha Biblia, tenía mucho conocimiento, era de las cabezas intelectuales de su época, y cuando Jesús le habló y le dijo, tienes que nacer de nuevo, él no entendió, porque él había aprendido lo que era la letra. No obstante que la letra que traía venía como consecuencia de vivencias espirituales. Digamos, la letra que traía se produjeron por eventos espirituales y sobrenaturales que habían ocurrido dentro del pueblo de Israel, empezando por las plagas, bueno, empezando de más atrás, empezando el nacimiento de Isaac, el nacimiento de Jacob y Esaú, y bueno, empezando desde ahí, que fue donde inició el pueblo de Israel, los eventos que traían eran totalmente sobrenaturales. O sea, la letra que estaba escrita era consecuencia que había surgido de eventos y vivencias sobrenaturales. No obstante que él sabía todo eso, cuando Jesús le habla de cosas sobrenaturales, le dice, hay que nacer de nuevo. Viene Nicodemo y dijo, no entiendo cómo una persona grande tiene que volver a nacer. Y él siguió hablando en la parte natural, ¿será que puede ingresar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le hace la aclaración, no, Nicodemo, tú estás hablando de nacer del agua y del espíritu, totalmente diferente. Bien, ¿por qué le digo? Porque el arranque del cristianismo, el arranque de la iglesia, el arranque del Hijo de Dios es espiritual y sobrenatural. Bien, al saber que la naturaleza de la iglesia es sobrenatural y espiritual, entonces tenemos que entrar al mundo sobrenatural. Y quien nos mete al mundo sobrenatural, después de haber nacido de nuevo, son los dones del Espíritu Santo. Esto los aborda muy claramente el apóstol San Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 12. 1 Corintios 12, 4, 10. Del 4 al 10. Sí. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí está. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, Ahí va. a otro palabra de ciencia Oiga. según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Bien, ya hablando y habiéndolos identificado ahí claramente que son 9 dones, tenemos que decirle que la iglesia, lo interesante de todo esto es que Dios los creó para la iglesia, solo para la iglesia. Lo que hay que dejar bien claro desde ahorita, ya entradita, es que si los dones los dejó solo para la iglesia, el mundo no puede gozar de él. Eso es lo que me llamó la atención. O sea, en el planeta tenemos 7,800 habitantes. Si cada uno de ellos quisiera un don de Dios, Dios tiene suficientes para dárselos. Pero como no son para el mundo, son solo para la iglesia. Y la iglesia es mucho menos, creo que anda por 1,600 y ahí meten de todo. Pero si hablamos de la iglesia de Cristo, los que han nacido de nuevo son pocos. Ahora, Dios viene y los dones que tiene son solo para la iglesia. Imagínate, si todo el mundo pidiera dones y quisiera, Dios se los puede dar. Pero como no es para el mundo, solo para la iglesia y los nacidos de nuevo son pocos, imagínate la cantidad de dones que están en el cielo esperando que alguien los aborde. Bueno, ¿por qué hay que dejar claro esto? Porque nadie que no forme parte de las filas de la iglesia, habiendo aceptado a Jesucristo como Salvador, puede optar a beneficiarse de esos dones. Si se ve algún grupo de personas que vean manifestaciones sobrenaturales, pero que no han nacido de nuevo, que no tienen a Jesucristo como su Salvador personal, será cualquier otra cosa menos los dones del Espíritu Santo. Es bueno señalar también que no importa el tamaño que debe tener la congregación, puede ser grande o pequeña.
Pero si es iglesia de Cristo, oíme, tiene que tener los dones del Espíritu Santo. Porque la iglesia, Dios se los dio a la iglesia. Es como, puede ser muy pequeña, pero como una gota de agua, tiene todas las características que tiene el agua de todo el mar. No por ser una gota tan pequeña, tiene diferentes componentes, tiene los mismos componentes. Entonces, aunque la iglesia sea pequeña, debe tener las características que debe tener toda la iglesia. Bueno, esto es importante porque los dones pues, son un regalo de Dios para la iglesia. Oiga esto, como son un regalo de Dios, pues cuando a alguien le regalan algo no tiene que tener requisito previo. O sea, cuando le van a regalar algo a alguien no tiene que tener requisito previo. Si ya nació de nuevo, para los dones no tiene que tener requisito previo, sino simplemente aceptarlos. Y por eso la Biblia los pone como dones, porque los dones no tienen requisito previo para recibirlos. Algunos piensan que tienen que tener muchos años de cristianismo, eso no lo dice la Biblia. Otros dicen que tienen que tener, ¿qué le dijera yo? Saber qué otros atributos, eso no lo dice la Biblia. El único requisito que se le puede pedir para tener los dones es que la gente debe anhelarlos y procurarlos. Eso sí lo dice la Biblia. Debe anhelar y procurar los dones. Y no solo debe anhelarlos y procurarlos, sino nos insta la Biblia a que anhelemos y procuremos los mejores dones. Bueno, esto quiere decir que no necesita ni siquiera tener mucho tiempo de cristianismo, no necesita saber la Biblia completa, porque le ponen mucho requisito. Y como la gente no sabe eso, entonces viene y no procura los dones. Fíjate que 1 Corintios 12:31 nos insta a nosotros a procurar los mejores dones. Si eres de la iglesia, te llama a procurar los mejores dones. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora, ahí nos está instando a que busquemos los dones. Oiga esta parte. Mire cómo le dice la Torre Samad. Vosotros aspirad a los mejores dones. La Biblia de las Américas dice, vosotros desead ardientemente los mejores dones. Si por algo no están presentes los dones en la gente, es porque la gente, los hijos de Dios, no muestran interés en ellos. No se anhelan, por eso no se buscan y por eso mismo no se procuran. Se deja ver en la gente que no muestra el deseo de tener al deseo ardiente de los dones. La gente está como quien dice, si me dan los dones, bueno, y si no, pues está bien. Lo mismo le da. No se siente inquieta, se sienten tranquilos, tienen muchos años de pertenecer a la iglesia y no ven ningún don y no les hace falta porque ignoran que la iglesia de Cristo debe tener los dones del Espíritu Santo y los que son integrantes de la iglesia de Cristo deben estar participando de ellos. Yo quiero aquí detener un poco para recalcar lo que se habló desde el principio y es cuando tú aceptas el plan de salvación por medio de Jesucristo a tu vida, viene una vida a tu espíritu. Eso es algo sobrenatural, algo que con nuestros ojos naturales no se ve la consecuencia del cambio en acciones, se ve la consecuencia de cambio en decisiones o en respuestas que damos, pero no se ve físicamente, no cambió el pelo de color, no cambió, no sé, la tez de color o los ojos de color, pero sí hay algo que pasa sobrenatural. Otra cosa importante que dijiste y es que la persona que ha aceptado el plan de salvación, que es parte de la iglesia, necesita estos dones sobrenaturales. Así es. Algo importante es que si tú acabas de aceptar al Señor Jesús, no necesitas ser un maestro de la Biblia, pudiste haberlo aceptado ayer y hoy recibir los dones. Es un regalo, un don es un regalo, como cuando es tu cumpleaños o alguien dijo, mira, te quería regalar esto, no cumplimos ningún requisito, solo es, bueno, gracias, a menos que nosotros digamos, ay, no, gracias, qué pena, no. Nosotros decidimos si aceptamos o no esos dones, ese regalo de Dios. Ahora, ¿qué son los dones? Déjame decirte esta parte, fíjate, pues, cuando viene Dios y decidió dar los dones a la iglesia,
no fue una ocurrencia de momento. Él pensó en darle un regalo. Bueno, él ama mucho a la iglesia. No le va a regalar cualquier cosa. Le va a regalar cosas realmente de mucho calibre, de mucho valor. Y entonces viene y al darle los dones a la iglesia, ve que la iglesia no le da importancia a los dones. ¿Qué sentirías tú? Que alguien que te quiere mucho viene y te da un regalo. Y tú, si lo quieres mucho, lo recibes con esa misma intención que lleva. Aunque fuera insignificante el regalo. Pero como existe la sintonía de amor y amor, entonces ese regalo que te digo que sea insignificante lo aprecias mucho. Ahora, oíme esto. ¿Qué pasaría si tú quieres a alguien y le consigues un buen regalo y se lo das y miras que lo agarra y lo deja ahí? Eso es lo que está haciendo la iglesia con los dones. Y porque Dios no le dio cualquier cosa. Los dones que Dios da son dones de altos quilates. Y se lo está dando a la iglesia después de un estudio que él hizo en su mente. Dijo, le voy a dar estos dones a la iglesia porque si la iglesia tuviera que conseguirlos, no los tendría. Imagínate quién tendría derecho. Entonces Dios viene y decidió regalárselos. Igual que la salvación. Dios regala la salvación porque nadie la puede comprar. Bueno, los dones Dios los da porque nadie los puede comprar. Entonces Dios viene y le da un gran regalo y la iglesia, le ponen el regalo ahí en la mesa y la iglesia ni atención. Habla de otras cosas menos de eso. Está menospreciando los regalos que Dios le está dando. Ahora, lo tremendo del caso es que los regalos que Dios da no son, ¿qué te dijera yo? No son sin beneficio, no son sin sentido. Los regalos que Dios da tienen que ser regalos. El Cristo de la gloria es un gran regalo. El Espíritu Santo es otro gran regalo. Su palabra es otro gran regalo. Bueno, los dones son un gran regalo. Ahora, lo tremendo del caso es que Dios dio esos dones ¿para qué? Los dio los dones a la iglesia para enfrentar el mundo espiritual, especialmente el mundo negativo. Porque el mundo negativo se mueve en el ámbito espiritual. Y la iglesia en ese caso está peleando una batalla, mi estimado, en desventaja. O sea, al no tener los dones, la iglesia está peleando una batalla en desventaja. Porque los del otro bando ven, oyen y actúan en el mundo espiritual. Y la iglesia viene y se ha dedicado mucho a la teología. Y no que la teología sea mala, pero le está pasando lo de Nicodemo. Se dedicaron mucho a la teología y le están dejando por un lado el asunto espiritual. Entonces Dios le marcó a Nicodemo que tenía que entrar al ámbito espiritual naciendo de nuevo, pero había que seguir. Mira, el que no tiene los dones, la iglesia que no tiene los dones, es como alguien que tiene vida, pero no ve, no oye, no habla y no hace nada. Es cierto que tiene vida, pero tiene que hacer algo con esa vida que le dieron. Y entonces Dios, para que hiciera algo con esa vida que le dieron, le regaló los dones. Y como la vida la esencia de la vida espiritual de la iglesia es sobrenatural, esos dones la meten al mundo sobrenatural automáticamente y la ponen a enfrentarse al mundo negativo. Eso es lo más interesante. Al mundo negativo, porque la iglesia es espiritual. Nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en los aires. Y nosotros venimos y nuestra lucha queremos pelearla con letra, queremos pelearla solo con teología. Y la desventaja es total. Y esto es tremendo porque cuando uno hace una estadística, uno encuentra que más del 90% de la población cristiana no tiene esos dones. Y lo tremendo del caso es que las iglesias y congregaciones que no tienen los dones son iglesias que son ciegas, mudas y mancas. Y un ser vivo así, ¿qué puede hacer? Tenemos nosotros que reconocer y hacer énfasis que la iglesia de Cristo no es una organización de puestos y privilegios. La iglesia de Jesucristo realmente es un organismo vivo.
no solo para que tenga vida, sino para que tenga movimiento y se mueva en el ámbito que le corresponde, el ámbito espiritual. A veces pensamos por qué la iglesia ahora no tiene los resultados que tenía al principio en el libro de los Hechos, porque solo tiene vida, pero no se mueve en el ámbito espiritual. Y de hecho, y valga la redundancia, el libro de los Hechos habla de hechos que se dieron en el mundo espiritual. Bien, nosotros como Iglesia de Cristo no solo somos una organización de puestos y privilegios, realmente somos un organismo vivo. Nada menos somos el cuerpo de Cristo. Lo dice Pablo en 1 Corintios 12, 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. La cabeza hizo bien su función, pero nosotros no la estamos haciendo bien como cuerpo. Nosotros tenemos que tener las mismas características que hizo la cabeza. Sí, y nosotros, aquí decías algo importante y es, como iglesia, el Señor nos regaló estos dones, nos dio estos dones para enfrentar ese mundo negativo. Que de todos modos nos vamos a enfrentar a él porque viene en contra, pero con esos dones tenemos una ventaja. Sin eso estamos en desventaja totalmente. Desvalidos, por así decirlo. Estamos desvalidos. Y necesitamos buscar estos dones porque el mundo espiritual, que está manejado por el príncipe de este mundo, va a usar todos los medios, todas las formas para poder apachar, digamos, o bajar la vida espiritual de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está ganando? Voy a decirlo. Por lo que podemos ver es que no nos estamos moviendo, no estamos actuando como cuerpo de Cristo, sino que estamos solo estáticos. Fíjate que viene y la principal arma del diablo es el engaño. Es un artífice en el engaño. Bueno, y somos ciegos, somos sordos, somos mudos y no podemos hacer nada con las manos. Estamos totalmente a expensas del enemigo. Si es un engaño, bueno, el que ve nota la diferencia. El que oye nota la diferencia. Óigame, el que hace las cosas sabe si las cosas que está haciendo son buenas o son malas, de dónde viene. Bueno, lo que quiero decir es que la desventaja es total. Solo porque Dios es muy misericordioso con nosotros realmente. Pero la desventaja es total. Pero Dios no tiene la culpa. Ninguna responsabilidad. Él nos dio los elementos para que nosotros pudiéramos pelear de tú a tú con ese ambiente. Porque imagínate peleando nosotros contra ese ambiente y nosotros no vemos nada y ellos sí ven. Ahí estamos en desventaja. Así de fácil. Pero lo llamativo es que si es la iglesia de Cristo, si eres de la iglesia de Cristo, tú tienes los dones ahí. Dice 1 Corintios 12, 7. A cada uno, a ver si me lees. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ok, si eres miembro de la iglesia, si eres integrante de la iglesia, te han dado una manifestación del Espíritu. Lo que pasa es que no le damos la importancia que tiene y estamos sufriendo de depresiones, de angustias, de tormentos, estamos sufriendo de división, estamos sufriendo de todo y estamos solo padeciendo sin saber que tenemos unas armas en nosotros para poder enfrentar el mundo espiritual. Y al enfrentar el mundo espiritual nos ponemos de tú a tú. La gente, por decir algo, y vamos a verlos en detalle en el camino, por supuesto, pero alguien entra a la congregación y uno no sabe de qué bando es, media vez aplaude y grita, como gritamos nosotros, ya lo metemos dentro del círculo y saber quién es el que está ahí. Pero si tuviéramos los dones, yo diría, pondríamos a dos hermanitos, uno con don de ciencia a la entrada, otro con discernimiento de espíritus en la entrada, y cualquiera que entrara lo calibraría. Pero estamos ciegos y hasta privilegios les damos. Y hasta predicadores hay, y la gente, amén, aleluya, y no sabe quién está manejando al que está ahí arriba. Es totalmente ciega. Pero no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad nuestra. Bueno, la iglesia, si es de Cristo, tiene los dones ahí. No los tiene manifestados, pero los tiene en potencia, porque dice que Dios se los ha dado para manifestación a cada uno. Bueno, los tiene en potencia, porque no los ve uno, porque no están desarrollados. Primero, no se le ha dicho a la gente que tiene la necesidad de tener esos dones para poder enfrentar el bando enemigo.
Si no Dios, ¿para qué los regaló? Si no Dios, ¿para qué los creó? Si no, ¿para qué nos los iba a dar si no los íbamos a necesitar? Si Él los dio, los crió y nos los dio, es porque los íbamos a necesitar. Y algo importante es, no es que nos merezcamos estos dones, porque por eso es un regalo. Es un regalo para el que haya aceptado a Cristo Jesús, y la condición única que has mencionado es anhelar y procurar los dones. No necesita que seamos teólogos, no necesita que tengamos un año de estar haciendo tal o Así cual es. cosa. Es anhelarlos y buscarlos. ¿Por qué? Porque nuestra vida necesita, no solo nuestra vida, los que están a nuestro alrededor, la congregación, la iglesia, tiene necesidad de estos dones Por también. supuesto, fíjate que tenemos lucha, no es lucha contra carne ni sangre. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta contra quién estamos peleando? Claro, dice la gente, el diablo, los demonios. Si la gente saca la lotería, dice, Dios me bendijo, Dios me dio un regalo, me saqué la lotería, aunque no compró el billete, pero me saqué la lotería, es un regalo. Si le quitan el trabajo, es el diablo. O sea, estamos calibrando las cosas y a veces nos quitan el trabajo porque somos malos empleados. No es el diablo, es uno que está haciendo mala cosa, así de fácil. Y a veces viene Dios y permite cosas que no son favorables para ayudarnos. De hecho, hemos escuchado más de una vez personas cristianas y ministros que iban a hacer un viaje en un avión y no llegaron, se atrasó el taxi, hubo mucho tráfico, no llegaron, ellos molestos porque no se fueron en ese avión y que si el avión se estrelló. Y al principio habían dicho, es el diablo que no me dejó llevar el mensaje donde yo quería, y empiezan a reprender, y cuando se estrella el avión, entonces no era el diablo, es Dios que no hizo eso porque estamos ciegos. No miramos nosotros, claro. Entonces estamos peleando en desventaja. Fíjate que la gente tiene los dones ahí en potencia, pero no los desarrolla, como el niño que es recién nacido. Tiene ojos, no ve claro, pero tiene ojos. No entiende lo que dice, pero ya tiene los oídos. No habla palabras que lleven cierto sentido, pero ya tiene la boca. Y con las manos, pues no hace nada productivo, pero ya tiene las manos. Entonces, la iglesia lo que tiene es que está con todos sus dones ahí en potencia, pero no los ha desarrollado. Y no los ha desarrollado porque no le han enseñado que tiene la necesidad y que puede obtenerlos. Yo he visto gente muy, muy nueva en el cristianismo con dones. Yo sé que en la iglesia para aceptar a alguien sobrenatural le piden mucho tiempo el cristianismo. No, esto lo dicen porque están ciegos. Pero si mirarían que los dones no tienen requisito previo. Aquí solo dice que los procuren, que los anhelen, que los deseen ardientemente. Eso quiere decir pedirlos, buscarlos. Y entonces tendríamos congregaciones llenas de los dones del Espíritu Santo, pero no se ha creado esa necesidad. Y estamos peleando en desventaja. Realmente estamos peleando en desventaja. Y si estamos hablando del final de los tiempos, ahora la desventaja es mucho mayor. Entonces, no solo tenemos que tener vida, sino tenemos que tener movimiento, tenemos que tener acción. Ese es un organismo vivo, tiene eso como consecuencia. Así es, y es algo que me llama la atención es que no porque veamos a alguien que tiene un don espiritual, quiere decir que sea espiritual. Es un don, es un regalo. Sí. Y es la ventaja de decir, bueno, tal vez yo no me consideraba 100% espiritual, pero tengo la opción de poder adquirir este don. Así es. Así que como seres humanos nos cuesta ver, y por eso encumbramos a personas con un don espiritual Así que es. viene de Dios y la Así persona es de Dios, pero no quiere decir que tenga voy a decirlo Desarrollo, así, un desarrollo, una madurez espiritual. Sí, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, pero eso quiere decir que yo puedo pedir esos dones Amén. espirituales y que necesito. ¿Y para qué? Para mi bien y para el bien común. Así para es. que los demás también, ponerlos al servicio a los demás para que puedan también defenderse en esa área. Y yo he visto y he sabido de testimonios que de repente se le dice, no, mira hermana, eso no es eso. Eso es por tal cosa. Y justo pareciera milagro, voy a decir, porque lo que pasa es que la persona ve que es la razón posible, la razón real, un discernimiento de espíritus, una palabra de ciencia, decir, mire, esto está pasando por esto, esto y esto, y es algo que solo Dios puede hacer, pero ¿a quién ayuda? A las demás personas también. Así es. Y ya no, y a la persona que lo tiene también, porque lo logra ver. Fíjate que los dones son los ojos de la iglesia, los dones son la boca de la iglesia, pero la boca con poderes
y son las manos de la iglesia para hacer las cosas. Fíjate que como vamos a estarlos estudiando, por supuesto, los vamos a subdividir para mejor entendimiento. Los ojos es el don de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. La boca de la iglesia es don de lenguas o géneros de lenguas, interpretación de lenguas y don de profecía. Y las manos de la iglesia son dones de sanidades, don de milagros y don de fe. Si no tiene los dones, óigame, está en desventaja. Está ciega, muda y manca. Y tiene que pelear una batalla contra un bando que está en el mundo espiritual. La desventaja es total. Pero no es responsabilidad de Dios. Ahí están los dones. Hay que procurarlos, hay que buscarlos, hay que pedirlos. Así es, y es algo que, como dices tú, tenemos que tener esa necesidad, lo que queremos compartir es esa necesidad de obtener los dones, de buscar los dones, de procurar los dones. Yo te hacía una pregunta y es, ¿qué hace un líder espiritual cuando no ve estos dones en la congregación? Y solo se me ocurre decir, bueno, incentivar a la congregación, y es parte de lo que queremos hacer en este momento, a buscar esos dones. Tenemos necesidad de estos dones por nuestro bien, por el bien de los nuestros, de nuestra congregación, de nuestros hermanos en Cristo también. Así que busquémoslo. Nuestra invitación hoy es para tener una vida extraordinaria, busquemos estos dones del Espíritu, que son un regalo de Dios y no hay otro requisito más que quererlos, anhelarlos y procurarlos. Gracias por sintonizarnos. Si tienes una pregunta, déjala en los comentarios. Vamos a seguir viendo a más detalle los dones como lo estabas explicando de último, para que podamos buscarlos y saber cómo nos van a ayudar, cómo vamos a tener esta vida sobrenatural, esta vida extraordinaria con los dones que Dios ya te los regaló, ya están ahí. ¿Tú los vas a recibir? ¿Tú los vas a aceptar? Esa es la pregunta. Así que gracias por sintonizarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos. Y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.